Mercadero. Vamos a hablar sobre compra y venta de productos y servicios a través de Internet. Marketplace, e-commerce y plataformas B2B, ¿de acuerdo? Bueno, está claro que ahora mismo si no estás vendiendo en Internet no existes y además que es muy importante buscar la mejor plataforma para tu producto, ¿de acuerdo? Para ello tenemos a Chloe Hamel, que es la responsable de marketing B2B de Okisam. También tenemos a Vicent Marqués, que es el CEO de Unite, y a Laura Aral, que es la responsable de marketing y comunicación en Exora Digital. Y, como no, también seguirá Ángela moderando esta última mesa. Se colocan los micros y enseguida suben. Ángela, todo tuyo, la última. Nada, muchas gracias. Ya os he dicho que durante esta mañana me ibais a tener aquí full time. Pero bueno, ahora enseguida suben los ponentes, que además tengo que decir que me hace especial ilusión porque por fin voy a tener a dos mujeres junto conmigo, que ha sido una mañana donde esa inteligencia artificial y esos algoritmos que apenas estábamos comentando han trabajado en base a históricos, ¿no? Y hemos tenido sobre todo a perfiles masculinos y no tanto femeninos, ¿no? Entonces, bueno, deseando que suban esos ponentes y demos comienzo a esta última mesa redonda del día de hoy. Nada, muchas gracias. Hola. Sí. ¿Qué tal? Encantada. Hola, ¿qué tal? Gracias, Laura, encantada. Nada, les decía que estaba encantada, ¿no?, de contar aquí con dos mujeres, encantada de tenerte aquí también, pero ha sido toda la mañana muy masculina en este escenario, así que bueno, bienvenidos. Y bueno, un poco como hemos estado trabajando hasta ahora era que hicierais una breve introducción de quiénes sois vosotros y a qué os dedicáis, básicamente, a qué se dedica la empresa. Muy bien. Si queréis comenzar alguna de vosotras. Bueno, no sé si se me oye. Sí, creo que tenemos la barra ahí en prime time, entonces si levantamos un poco la voz, Vale. seguro que atraemos esa atención. Vale, pues yo soy Chloe, me encargo de la parte de marketing B2B de Okisam, que es una agencia de marketing aquí en Valencia. Llevamos casi 13 años trabajando, nos hemos especializado bueno, tenemos la parte de marketing B2C y B2B y también ofrecemos servicios en programación y diseño. Y nada, pues estamos muy contentos de estar aquí y poder disfrutar de esta mesa con vosotros. ¿Voy yo? Bueno, yo soy Laura, nosotros somos Nexora, somos una agencia digital especializados en marketing digital y 360 también y en diseño web. Y nosotros decimos que estamos aquí para acompañar a las empresas en sus retos digitales. Acompañamos a pymes, autónomos, somos agentes digitalizadores de Kit Digital y estamos ahora en todos los procesos de digitalización acompañando a todas las empresas que quieran. Muy bien, pues nosotros somos una plataforma tecnológica especializada en compras, sobre todo B2B, directas, y básicamente lo que hacemos es poner en contacto tanto proveedores como clientes para impulsar una economía sostenible. Para ello lo que hacemos es ofrecer distintas soluciones digitales a los compradores para sobre todo que ganen en optimización y en agilidad de sus procesos, y para los proveedores lo que hacemos es dar acceso a distintos canales de venta adicionales con dos objetivos, sobre todo maximizar sus recursos comerciales y luego el tema de proporcionar unas soluciones escalables, ¿no? Entonces al final es una plataforma que pone en contacto las dos partes del negocio para digitalizar, optimizar y crear relaciones sostenibles. Muy bien, muy interesante. La verdad es que yo con cada uno que subís aquí luego me entran ganas de ponerme a trabajar, ¿no?, de todo lo que estáis haciendo. Yo os quería preguntar, porque es verdad que a día de hoy la digitalización es un hecho. Todo el mundo, tanto cuando hablamos desde una perspectiva a nivel de B2B o de B2C, compramos cualquier cosa desde cualquier parte, ¿no? Y parece que todas las empresas realmente se mueven en este mundo digital, pero luego la realidad es que cuando nos metemos a estudiar a esas empresas nos encontramos con una situación totalmente distinta, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos o problemas que vosotros veis que tienen las empresas a la hora de involucrarse o trabajar en este mundo digital? Vamos en orden, empieza si quieres. Bueno, pues en el sector B2B, sobre todo en el sector industrial, lo que nosotros vemos es tan sencillo como la web. Es decir, que hay muchas empresas que en el sector industrial ni siquiera tienen una web actualizada o que tienen una web que llevan muchos años. Entonces, lo primero que
creo que hay que hacer es formar a las empresas, educarlas en que una página web que está bien posicionada, es lo primero que hay que hacer para empezar la digitalización. Y luego ya sí que es verdad que pues, los siguientes pasos es todo el tema de automatizar procesos comerciales, procesos de venta, procesos de marketing, pero eso ya yo creo que va después de eso. Yo creo que el primer reto que hay que enfrentarse con lo que hemos empezar a digitalizar una empresa es empezar por la web, porque si no estamos posicionados, si no estamos en Internet, pues es verdad que no estamos digitalizados, por lo menos en el mundo de ahora. Desde nuestra experiencia, básicamente, nuestro reto principal es conseguir que las empresas entiendan que no todo tiene que estar digitalizado, que sepan a quién venden y qué es lo que venden. Y a partir de tener claro su modelo de negocio, que empiecen a digitalizar. Porque al final, iniciar un proceso de digitalización o que funcione no es voy a digitalizar toda la empresa, allá voy con mi transformación digital, ¿no? Es muy importante y para nosotros un reto muy importante hacerlo ver a los clientes, saber qué es lo que quieren o qué es lo que tienen que digitalizar, porque al final ellos tienen que tener claro que el 100% de sus usuarios o de sus clientes están digitalizados. Entonces, esa parte de educación o de formación es como nuestro primer paso, que es fundamental. Yo la verdad es que siguiendo un poco la línea de lo que acaba de comentar Laura, yo creo que es imprescindible saber muy bien cuál es tu core, lógicamente, ¿no? de la empresa, cuál es la actividad. Porque sí que es verdad que comparto contigo 100% que no tiene ningún sentido empezar a digitalizar a diestro y siniestro cuando los procesos no los tienes claros ni sabes realmente dónde puedes aportar valor o no con la digitalización. Por eso es muy importante, según la actividad económica que tengas, ¿no? Pues si eres un distribuidor, pues lógicamente te interesará empezar a digitalizar tus procesos de venta o tus procesos logísticos. Si eres una empresa de manufactoría, pues te interesará digitalizar tus procesos de automatización de producto, de fabricación, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante y muy recomendable siempre hacer una retrospectiva de cuál es mi punto fuerte y dónde puedo realmente aportar valor primero interno con esa digitalización y luego lógicamente a mis stakeholders, a mis partners externos. Muy interesante. Y, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de ese tejido empresarial español, ¿no? ¿Cuál es un poco ese termómetro vuestro? ¿Habrá el sector de la innovación, de startups, etcétera? Ese ya está mucho más digitalizado, pero el resto, esos grados de madurez, ¿creéis que va por sectores, que va por tamaños de empresa? ¿Cómo lo veis vosotros? Va mucho por sector, yo creo. Efectivamente, yo creo que en B2C está bastante más digitalizado. Toda la parte de startup, en general, de servicios, de los SaaS, etcétera, están bastante digitalizados. Pero nosotros trabajamos mucho con empresas del sector B2B y del sector B2B industrial, que creo que hay mucho camino todavía que hacer en ese sentido. Empresas, pues eso, de más mediano tamaño, del sector muy industrial, la agricultura, todo ese tipo de sectores de química, etcétera, que sí que hay bastante que hacer todavía, que tienen todavía procesos muy lentos, muy manuales, procesos comerciales, en el que hacen pues llamadas en frío o reuniones muy one-to-one con cada uno de los clientes, que está bien dentro de lo que hacen, porque al final pues tienen una relación muy personal con sus leads y con sus clientes, pero creo que hay mucho que hacer todavía ahí en automatización y en posicionamiento digital y en gestión de leads, gestión de marketing. Yo creo que hay mucho camino que recorrer en este sector. Conozco menos los otros sectores. Sí, nosotros vemos muy diferenciado, pues efectivamente, los proyectos nuevos que ya nacen en este mundo digital y entonces ya utilizan todas las capacidades digitales que tienen de web, e-commerce, procesos internos, marketing, etcétera. Y luego, efectivamente, los negocios tradicionales que por necesidad tienen que comenzar su transformación digital, pero que ahí queda muchísimo camino por recorrer porque ya no solo tienen que digitalizar sus procesos externos de comunicación con sus clientes, de atención, de página web, etcétera, sino sus procesos internos de gestión de ventas, de gestión de leads, incluso de transformación cultural de la empresa, ¿no? Como os decía, nosotros somos agentes digitalizadores adheridos aquí digital y ahí estamos viendo qué diferencias hay, incluso el barómetro de madurez digital dentro de las pymes, ¿no? Al final, en España tenemos un 90% de pymes y
no llega al 50% el nivel de digitalización de las mismas. O sea, hay conceptos o hay datos que solo un 30% de las pymes tienen un CRM, por ejemplo. Entonces, al final, yo creo que estamos en un momento en el que ya quien más, quien menos, mejor o peor, tiene una página web, posicionada o no, que eso es otro tema, o tiene redes sociales, pero la digitalización interna de la empresa, de los procesos internos, a través del CRM, del ERP, de la facturación electrónica, es por donde yo creo que más camino nos toca. Y nosotros también, de acuerdo a nuestra experiencia, a ver, al final nosotros tratamos con mucha tipología diferente, ¿no? Al final, como hemos comentado, ponemos en contacto proveedores con compradores, con lo cual, al final, dentro de las empresas que quieren ser proveedores, pues hay un perfil medio pyme y normalmente siempre lo que notamos, y más hoy en día, siempre es esa urgencia por el día a día y al final, el objetivo es vender, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces también de acompañar a los proveedores, por ejemplo, en el ejemplo de cuál es la forma más óptima de poder crear nuevos canales de venta adicionales o de llegar a clientes que por otras circunstancias no puedes y la tecnología te ayuda con ello. Entonces, por ejemplo, lo básico para nosotros es que entiendan el poder de digitalizar su contenido, de posicionar bien sus catálogos, sus productos, etcétera. Y luego la parte de compradores, pues sí que te encuentras de todo, ¿no? Porque tienes en contacto grandes corporaciones que ya están muy digitalizadas, ¿no? Desde toda base de pues, tener ERPs muy potentes para todos los procesos de compras, tenerlos bien entrelazados, o te encuentras la pyme mediana que al final su objetivo principal es sobrevivir y volvemos otra vez, ¿no? Al día a día, estrategias más cortoplacistas, pero que al final pues tienen poca opción si no se centran en el día a día, ¿no? Entonces al final es un poco también hacer esa labor de acompañar y que vean la importancia de incorporar poco a poco la digitalización en esos procesos que realmente van a aportar valor y los que no, pues apartarlos para digamos, no morir de éxito, no implantar herramientas que pueden ser muy potentes, pueden ser muy buenas, pero que al final si no es lo que necesitas en ese momento, pues te va a suponer más una carga que realmente una ventaja. Sí, antes justo hablábamos, una de las primeras charlas de mesas que hemos tenido, que era sobre los CRMs, hablábamos de esto, ¿no? De la importancia de que todo tenga una coexistencia. Y bueno, cogiendo un poco el título de la ponencia, que básicamente estamos hablando de compra-venta de productos y servicios, claro, aquí ahora es verdad que se abre un gran tema, que es el tema del cambio climático que está habiendo, y es verdad que la globalización nos ha traído muchas cosas buenas, pero también es verdad que se ha visto el impacto medioambiental que está teniendo el traer productos de China, llevarlos, ¿no? ¿Cuál es un poco en los sectores, en vuestra experiencia, cómo creéis que preocupa o cómo se está atajando este tipo de problemas para todas esas plataformas de compra-venta, o sea, de marketplace o de e-commerce, ¿no? Creo que a lo mejor tendréis más que decir que yo sobre este tema. Puedo contar porque a mí me afecta de lleno. Nosotros, al ser una plataforma que tiene contacto o acceso a clientes de diversa tipología, si nos centramos, por ejemplo, en los clientes de grandes corporaciones, aquí, lógicamente, sus requisitos en cuanto a materia de sostenibilidad son muy altos, ¿no? Sobre todo de impacto en la cadena de suministro. Ellos no se pueden permitir, por ejemplo, temas de riesgo reputacional, que es otra variable de la sostenibilidad. Pues por temas de no cumplir los códigos de conducta, de no cumplir la legislación ¿no? La cadena de suministro que impide, por ejemplo, la explotación infantil, productos falsificados, etc. O sea, hay una serie de compliance muy fuerte que, lógicamente, una plataforma como la nuestra tiene que tener muy en cuenta y que tiene que ofrecer una trazabilidad, neutralidad y transparencia para que esas empresas pues, puedan también tener el control, digamos, de lo que compran, cómo lo compran y dónde lo compran, el origen. Y al final todo eso pues, afecta ya no solo a la sostenibilidad del negocio en sí, sino lógicamente a su imagen y reputación. Y estamos hablando, si quieres me explayo un poquito más, no solo del impacto medioambiental, que lógicamente preocupa muchísimo más, digamos, a empresas que tienen pues, una obligación ya contra sus inversores o tienen impacto social, pero a la pyme también le va a importar, porque al final ya no es una cuestión de decidir si esto es voluntario o no, sino que al final seguir políticas de sostenibilidad ambiental o de sostenibilidad económica o social lo que va a permitir es que puedas acceder a determinados negocios o no puedas acceder. Es decir, que esto ya no va a ser un plus, sino que es un must
porque depende de cómo integres tú esta estrategia de sostenibilidad en tu empresa, te va a permitir acceder a clientes o quedarte descolgado. Entonces, esto es lo que intento yo siempre discutir, ¿no? con clientes, con partners, que ya no es algo que, digamos, nos va a sumar o no va a sumar, sino que es indispensable para asegurar la propia continuidad del negocio. Muy bien, muy interesante. Y en este sentido, cuando hablamos normalmente de producto físico, ¿no? Todo el mundo entiende el impacto medioambiental que esto tiene, ¿no? Es decir, yo me traigo, por ejemplo, el producto químico de China, ¿no? Que hablabas tú, oye, pues esto tiene un impacto directo, pero muchas veces no somos conscientes del impacto que tiene a nivel medioambiental esas transacciones cuando son online, ¿no? Es verdad que no tiene nada que ver con esto, pero Netflix, por ejemplo, se supone que es una de las empresas que más contaminan el mundo y no tienen ese producto físico. En vuestra opinión, para aquellas empresas que tanto estén integradas como un marketplace o como un e-commerce, ¿esto a día de hoy es una preocupación? ¿Lo están atajando? ¿Creéis que todavía no iba a ser algo de futuro? ¿Cómo lo veis vosotros? No sé si lo están atacando. Creo que es algo que deberían de atacar, efectivamente. Sobre todo con la pandemia ha habido mucho boom de compra en e-commerce, que estamos viendo también que está yendo un poco atrás, la gente está volviendo a las tiendas, pero sí que es verdad que pues, obviamente el hecho de comprar online genera su impacto medioambiental, porque pues, si lo vas a comprar online para que te lo lleven a casa, alguien te lo tiene que llevar a casa, es solo para ti, hay un paquete que viene para ti a tu casa. Entonces, yo creo que sí que hay bastantes empresas que están haciendo, bastantes nombres grandes en e-commerce que están haciendo esfuerzos para que los clientes vuelvan a la tienda, que por ejemplo hay descuentos si lo compras exclusivamente en la tienda, etcétera, ese tipo de cosas. Y también se está viendo que hay un mercado de puntos de recogida también que está abriendo para que los paquetes vayan todos al mismo sitio y que no vayamos haciendo un poco el esfuerzo por las casas particulares. Pero creo que hay mucho que hacer y hay que hacer ese trabajo para no generar cada vez más coste medioambiental, desde luego. Yo creo que empresas quizá más medianas, pequeñas, que son negocios que acaban de implantar su e-commerce o que no son muy grandes, yo no creo que sean muy conscientes todavía de lo que tener una tienda online pueda generar quizá a nivel medioambiental. Entonces también nosotros como agencia y como proveedores pues tenemos un poco la obligación y el compromiso de hacerles efectivamente entender lo que supone la huella digital de una tienda online o prácticamente casi en cualquier empresa. Todos los procesos que se han implantado desde el COVID o en muchas empresas mucho antes, del teletrabajo, pues eso, la reducción de emisiones al no coger el coche, todo este tipo de cosas, de no imprimir en papel, todos somos cada día más conscientes de que tenemos que ir cada uno en lo que pueda, haciendo redundantemente dicho lo que pueda para que esto no vaya peor. Bien, no sé si quieres apuntar tú algo. Sí, bueno, yo lo que nosotros venimos observando es que hay una tendencia, sobre todo en muchos clientes, a buscar productos a través de plataformas que sean sostenibles, ¿no? Origen sostenibles, que no contaminen, intentar pues, acceder a tecnologías que puedan medir el impacto de la huella de carbono y sobre todo hay una tendencia que supongo que igual viene un poco la pregunta posterior, pero es a apoyar la economía local, a intentar huir de esos proveedores internacionales donde la cadena de suministro o los pasos de la cadena de suministro son interminables e intentar pues eso, ¿no? Impulsar y apoyar la economía local para tener productos de mayor cercanía y aparte de eso, lógicamente reduces el impacto ambiental, pero también aportas, ¿no? a la sostenibilidad de ese ecosistema local de la economía. Efectivamente, ahora cada vez más hablamos de esa economía local, ¿no? Muchas veces también por necesidad, porque otra vez, volviendo al ejemplo, voy a cambiar de país, no tengo nada en contra de China, si nos traemos, por ejemplo, productos desde Sudamérica, desde África, desde India, al final esto tiene, cada vez los costes son mayores, ¿no? Y esa descentralización que hizo que las grandes empresas pudieran producir en cadena, ¿no? Este modelo cada vez se ve como las ventajas ya no existen, ¿no? Para un marketplace o para un e-commerce, ¿cómo es el reto, ¿no? ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo veis vosotros que va a ser el futuro de este nuevo cambio de paradigma? A ver, yo creo que uno de los retos es que nos hemos acostumbrado como sociedad a pagar cada vez menos y a siempre buscar que sea cada vez más barato. Y si queremos volver a
a un modelo un poco más centralizado, un poco más local, sí que tenemos que educar al consumidor en que las cosas también tienen que costar un poquito más porque al final si hemos descentralizado es porque todo está mucho más barato ahí fuera. En muchos sectores hemos elegido baja calidad por poder tener los bajos precios y es verdad que hay algunos sectores que sí que está volviendo atrás, que la alimentación es uno de ellos, que se está hablando mucho del bio y del local y estamos dispuestos a pagar un poquito más para tener un producto bio. Pero claro, tenemos este problema de que el consumidor mismo no quiere pagar este extra. Algunos sí, en algunos sectores sí, pero en muchos sectores sí que no quiere pagar este extra para tener un modelo más sostenible, un producto más sostenible y más local. En B2B el problema es aún otro, es que la materia prima muchas veces no está localizada, o sea, no está aquí al lado, tenemos que ir a buscarla en otros países, entonces pues ahí no sé si habrá que facilitar las rutas, habrá que hacer algunas cosas para que no estar paralizado cuando pasa algo como que se queda un barco bloqueado en el canal de Suez, por ejemplo, que ahí puede paralizar Europa entera por falta de recursos de poder traer estos productos. O si hay una guerra en Ucrania, por ejemplo, que también se queda todo muy paralizado porque no podemos hacer nada. Entonces, pues bueno, eso yo creo que en B2B hay más reto, pero sobre todo el reto está en la educación del consumidor final, de poder aceptar estos productos un poquito más caros. No sé qué pensáis. Un poco más que añadir a lo que ya he dicho, efectivamente, creo que nos hemos acostumbrado a tenerlo todo lo que queremos barato y ya, y sin pensar en las consecuencias de eso. Entonces, al final, pues también es un poco lo que decía antes, también las empresas tienen que saber a quién quieren dirigirse y cuál es su valor añadido, ¿no? Y ese valor añadido dotarlo de calidad. Y al final, pues su público se irá haciendo cada vez más a la empresa en este sentido. Y aquí las agencias de marketing tenemos mucho que hacer. A ver, yo también tengo un poco que añadir aquí, pero bueno, simplemente la reflexión de que tenemos un dilema. Lógicamente, el dilema es beneficiarnos de lo que son las economías de escala con todas sus ventajas y, lógicamente, su optimización de precios, o apostar por una economía local donde, lógicamente, el precio se encarece un poco, pero tenemos que intentar como empresa y como sobre todo como empresas responsables buscar un valor o encontrar el valor añadido a apostar o invertir un poco más en un producto para poder seguir siendo rentables, ¿no? Porque al final es el dilema, ¿no? ¿Qué hacemos? Simplemente optar por economías que sean más económicas o más optimizadas, o también buscar un equilibrio y un balance que al final eso se repercute a largo plazo. Muy bien, qué interesante. Yo creo que, y ya acabando, que nos quedan pocos minutos, a mí me gustaría un poco que dierais unas pinceladas vuestras sobre, en este mundo, ¿no? En este mar donde existen un montón de e-commerce, un montón de marketplace, yo como empresa, ¿qué tengo que hacer o de qué herramientas dispongo para poder diferenciarme y para poder tener esa identidad que a lo mejor antes en ese mundo físico me era más fácil, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros esto? Yo creo que esta pregunta para mis compañeras 100% que se dedican justamente a este tema. Adelante, Chloe. Pues en B2B, por ejemplo, yo creo que una de las cosas más importantes que se tiene que hacer es ser muy personalizado, conseguir unificar la personificación con el automatizado, porque al final no estamos aquí para poder hacer todo manualmente. Pero sí que es verdad que en B2B en las últimas décadas pues era muy de esperar a que el cliente te llegara, y ahora estamos trabajando cada vez más en hacer un trato personalizado, hacer imagen de marca de las personas más que de la empresa, con plataformas como LinkedIn, por ejemplo, para que la propia persona, el director de la empresa, por ejemplo, o el director de compras, tenga su propio papel, su propia imagen de marca en las redes, para que la gente sepa quién es y tener este trato un poco más personalizado con cada uno de los leads, que la gente se siente identificada a esta persona y más que a la empresa como tal. Eso es lo que podría yo aportar en este aspecto. Sí, al final es lo que ella ha comentado. Las tendencias son un poco a cada vez más personalización, como ya he dicho, mejorar los procesos postventa de atención al cliente. La tecnología y la digitalización nos ayuda mucho a eso. Al final
el contenido sigue siendo el rey y el consumidor o el cliente de una empresa B2B también busca mucho por internet y se informa mucho de lo que quiere y lo que necesita, ¿no? Entonces, pues una forma diferente de mostrar el contenido, ahora que estamos hablando tanto de metaverso, de realidad aumentada, de inteligencia artificial, pues es una buena forma de poder llegar de manera mucho más personal y con experiencias mucho más personales al usuario final. Entonces, al final, por concluir, efectivamente, todo parte siempre de la personalización, atención, comunicación, que es una buena matriz. Qué bien, bueno, qué interesante. Como nos quedan ya solo 2 minutos, me gustaría plantear, si queréis, ¿tenéis alguna duda? ¿Os gustaría plantear alguna pregunta? Antes se me han quedado por ahí preguntas sin ver. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, es que nos ha tocado prime time de cerveza, entonces claro, está complicado, está complicado, pero bueno, yo sí que me gustaría un poco que, aprovechando estos minutos que nos quedan, os invito a que podáis hacer una reflexión final, cada uno de vosotros. Os lo dejo totalmente libre, esto no estaba en el script, pero bueno, de cómo veis vosotros ese futuro de las plataformas, tanto e-commerce y marketplace, enfocados siempre en el sector B2B. ¿Cuáles son, con esas pinceladas finales con las que nos vamos a quedar todos antes de esa maravillosa cerveza? Bueno, me atrevo a empezar las conclusiones. Bueno, al final, pues bueno, lo que nos compete a nosotros como plataformas especializadas en compras, lógicamente, el futuro es intentar seguir aportando valor a clientes y a proveedores. Al final, a los clientes, ¿qué intentamos hacer? Pues ponerle la vida o hacerle la vida más fácil, ¿no? Que intentar liberarles de carga administrativa para que se puedan centrar en lo que es estratégico y lo que aporta valor a su negocio. Y a los compradores, pues también, ¿no? Al final, que puedan acceder cada vez a canales de venta alternativos que no conocían, que no podían existir, de una forma más sencilla y sobre todo maximizando esos recursos, ¿no? De lo que hablábamos al principio, para que al final puedan seguir siendo sostenibles, pero ya con la pura definición de sostenibilidad, en lo que hemos comentado antes, en asegurar la continuidad de su negocio. Y para eso tienen que tener muy claro qué recursos tecnológicos pueden usar, cómo usarlos y en qué momento usarlos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco conocerte a ti mismo, hacer un análisis interno profundo para luego poder identificar qué recursos son los que necesitas. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que en Marketplace es un mercado que se tiene que expandir todavía, que tiene que crecer todavía, sobre todo en B2B. En B2C está bastante usado, ¿no? Y de hecho en B2C cada vez hay más competencia a nivel online y estamos compitiendo contra los marketplaces, ya no contra los competidores. En B2B no es algo que todavía existe eso. Hay pocas plataformas de marketplace B2B y yo creo que ahí es donde hay que estar. Si es que tienes productos, claro, si tienes servicios pues ya no tanto, pero yo creo que sí que es el futuro de la digitalización del B2B. Bueno, nosotros como agencia de servicios, yo voy a hablar un poco de los servicios, pero al final hay un océano de oportunidades, esto evoluciona muy rápido, las tecnologías cambian constantemente y yo creo que hay algo fundamental en el B2B que cambian mucho menos y son las personas al final, ¿no? Por eso hemos hablado antes mucho de personalización, de comunicación, de mejorar la atención al consumidor y al cliente, porque al final el tú a tú dentro de una empresa B2B va a seguir siendo fundamental. No nos van a poder sustituir tan fácilmente. Genial, pues nada, oye, muchísimas gracias. Gracias por este rato, por compartir vuestras experiencias e impresiones. Y bueno, pues con esto vamos a dar por concluida todas las mesas redondas. Y nada, muchísimas gracias y bueno, ahora seguimos.